Imagina por un momento que todo lo que puedes ver, tocar y medir en el universo entero, cada estrella brillante, cada galaxia resplandeciente, cada planeta rocoso y cada nube de gas cósmico, representa apenas el 5% de la realidad. El resto, el 95% restante, es una presencia invisible, silenciosa y aterradoramente omnipresente que los científicos han bautizado con nombres tan inquietantes como oscuros. Prepárense para enfrentar una verdad que desafía todo lo que creíamos saber sobre el cosmos. Vivimos en un universo donde somos, literalmente, la excepción insignificante. La historia comienza en 1933, cuando un astrónomo suizo llamado Fritz Zwicky observaba el movimiento de las galaxias en el cúmulo de Coma. Lo que descubrió lo dejó perplejo. Las galaxias se movían tan rápido que deberían haberse dispersado hace miles de millones de años, separándose unas de otras como fragmentos de una explosión cósmica. Sin embargo, ahí estaban, moviéndose en formación, unidas por una fuerza gravitacional que no tenía sentido según la masa visible que podía observar. Los cálculos eran claros. Debía existir algo más, algo invisible que estaba generando una gravedad monstruosa, manteniendo unido el cúmulo con puños invisibles, de fuerza pura. Zwicky lo llamó materia oscura, y durante décadas su idea fue ignorada, ridiculizada incluso, hasta que en los años 70 la astrónoma Vera Rubin confirmó la pesadilla. Mientras estudiaba la rotación de las galaxias espirales, descubrió que las estrellas en los bordes exteriores giraban a la misma velocidad que las del centro, algo completamente imposible según las leyes de Newton. Era como si un patinador en el extremo de una pista circular girara a la misma velocidad que uno en el centro, desafiando toda lógica física. La única explicación posible era que las galaxias estaban envueltas en enormes halos de materia invisible, una sustancia fantasmal que constituía aproximadamente el 27% de todo el universo. Pero aquí viene lo verdaderamente aterrador. No tenemos ni la menor idea de qué es esta materia oscura. No emite luz, no absorbe luz, no interactúa con la materia ordinaria de ninguna forma detectable, excepto a través de la gravedad. Podría estar pasando a través de tu cuerpo en este mismo instante. Billones de partículas atravesando cada célula sin dejar rastro alguno. Los científicos han propuesto candidatos: WIMPs, partículas masivas de interacción débil, o acciones, partículas casi sin masa que vibran en dimensiones que apenas podemos imaginar. Hemos construido detectores enterrados en las profundidades de minas abandonadas, esperando capturar una sola interacción, un solo susurro de esta sustancia fantasma. Y después de décadas de búsqueda, el silencio es ensordecedor. Pero si la materia oscura es inquietante, la energía oscura es directamente terrorífica. Descubierta casi por accidente en 1998, cuando dos equipos de astrónomos estudiaban supernovas distantes, esperando medir cómo la gravedad estaba frenando la expansión del universo después del Big Bang. Lo que encontraron fue exactamente lo opuesto. El universo no solo se está expandiendo, sino que su expansión se está acelerando, cada vez más rápido, como si una fuerza invisible estuviera desgarrando el tejido mismo del espacio-tiempo. Esta fuerza misteriosa, esta energía oscura, constituye aproximadamente el 68% del universo, y nadie sabe qué demonios es. Las teorías son tan perturbadoras como variadas. Algunos científicos creen que es una propiedad intrínseca del espacio vacío mismo, una constante cosmológica que Einstein propuso y luego rechazó como su mayor error. Otros sugieren que es un campo cuántico dinámico, llamado quinta esencia, que permea todo el universo
y cuya intensidad cambia con el tiempo. Lo que sí sabemos con certeza es su efecto. Está separando las galaxias unas de otras a velocidades cada vez mayores. Y eventualmente, en miles de millones de años, el universo estará tan expandido que ninguna galaxia podrá ver a otra. Seremos islas de luz en un océano infinito de oscuridad absoluta. Cada civilización futura condenada a creer que su galaxia es todo lo que existe. Pero la pesadilla no termina ahí. Algunos cosmólogos predicen un destino aún más oscuro: el Big Rip, el Gran Desgarro. Si la energía oscura continúa acelerándose sin límite, en unos 22.000 millones de años, la expansión será tan violenta que primero separará los cúmulos de galaxias, luego las galaxias individuales, después los sistemas estelares, más tarde los planetas de sus órbitas, y finalmente, en los últimos momentos antes del fin, desgarrará las moléculas, los átomos y hasta los propios núcleos atómicos. El universo literalmente se destrozará a sí mismo, partícula por partícula, en una aniquilación total que no dejará nada atrás. Y aquí está la ironía cruel que mantiene despiertos a los físicos por la noche. No solo no sabemos qué son la materia y energía oscura, sino que nuestras mejores teorías para explicarlas están fundamentalmente rotas. La teoría cuántica de campos predice que el espacio vacío debería tener una energía 120 órdenes de magnitud mayor que la energía oscura observada. Un error tan grotesco que es considerado el peor cálculo en la historia de la física. Es como si intentaras medir la longitud de una mosca y tu resultado fuera el tamaño del universo observable. Algo está profundamente mal con nuestra comprensión de la realidad a nivel más fundamental. Los experimentos continúan. El Gran Colisionador de Hadrones busca partículas de materia oscura en colisiones de alta energía. Telescopios espaciales como el James Webb intentan mapear la distribución de materia oscura, observando cómo su gravedad deforma la luz de galaxias distantes, un efecto llamado lente gravitacional. Detectores criogénicos esperan en silencio subterráneo el roce fantasmal de un WIMP. Pero cada experimento que termina sin resultados, cada teoría que falla al ser probada, nos recuerda una verdad incómoda. Somos como hormigas, intentando comprender física cuántica. Criaturas limitadas tratando de descifrar los secretos más profundos de un cosmos que parece diseñado para mantenerse oculto. Y sin embargo, aquí estamos, nosotros los humanos, hechos del escaso 5% de materia ordinaria, construyendo telescopios y detectores, escribiendo ecuaciones y lanzando teorías al vacío, negándonos a aceptar nuestra insignificancia. Existe algo profundamente hermoso y desolador en este esfuerzo. Somos polvo de estrellas consciente, tratando desesperadamente de entender el 95% restante del universo que nos rodea, nos atraviesa y eventualmente nos separará hasta que no quede nada. La materia y energía oscura no son solo misterios científicos, son recordatorios cósmicos de nuestra fragilidad, de lo poco que realmente sabemos, y de lo aterradoramente vasto que es el territorio desconocido que llamamos hogar. Cuando miras el cielo nocturno, recuerda que cada punto de luz que ves es una mentira cómoda. La verdadera naturaleza del universo es invisible, oscura, y está trabajando constantemente para desgarrar todo lo que existe. Y lo más terrorífico de todo es que apenas estamos comenzando a vislumbrar su existencia. En el centro de nuestra galaxia, a 26.000 años luz de distancia, existe un monstruo. No es una metáfora poética ni una exageración dramática. Es un hecho científico frío y brutal. Hay un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A estrella, con una masa equivalente a millones de soles, devorando todo lo que se acerca demasiado a su horizonte de eventos. Y no está solo.
Cada galaxia de tamaño considerable alberga uno de estos devoradores cósmicos en su núcleo, algunos tan masivos que hacen que nuestro agujero negro galáctico parezca un cachorro inofensivo. Prepárense para enfrentar los objetos más destructivos, incomprensibles y aterradores del universo conocido. La primera pregunta que deberías hacerte es: ¿cómo se forma algo tan monstruoso? La respuesta es tan violenta como cabría esperar. Cuando una estrella masiva, al menos 30 veces más grande que nuestro Sol, agota su combustible nuclear, su núcleo colapsa bajo su propio peso en una fracción de segundo. No hay fuerza conocida en el universo que pueda detener este colapso. Los átomos se comprimen tanto que los electrones son forzados a fusionarse con los protones, creando neutrones. Pero incluso la presión de degeneración de neutrones, la última barrera contra el colapso gravitacional, es insuficiente. La materia continúa comprimiéndose hasta que toda la masa de la estrella queda contenida en un punto infinitamente pequeño, llamado singularidad, rodeado por una frontera invisible de no retorno, el horizonte de eventos. Pero los agujeros negros supermasivos son diferentes, monstruosamente diferentes. Un agujero negro estelar típico tiene apenas unas pocas masas solares. Los supermasivos, como el que habita en el centro de la galaxia M87, tienen masas de 6.500 millones de soles. ¿Cómo demonios crece un agujero negro hasta ese tamaño? La respuesta más aterradora es que llevan devorando material desde el amanecer del universo. Nacieron en los primeros 1.000 millones de años después del Big Bang, cuando las primeras generaciones de estrellas masivas colapsaron, y desde entonces han estado alimentándose sin cesar. Gas interestelar, estrellas enteras, incluso otros agujeros negros que se fusionan en colisiones que liberan ondas gravitacionales tan poderosas que deforman el tejido del espacio-tiempo a través de todo el cosmos. Y aquí viene lo verdaderamente terrorífico sobre los horizontes de eventos. Cruza esa frontera invisible y no hay retorno posible, ni siquiera viajando a la velocidad de la luz. Imagina que eres un astronauta cayendo hacia un agujero negro supermasivo. Desde tu perspectiva, todo parece relativamente normal al principio. El universo detrás de ti comienza a distorsionarse. Las estrellas se alargan en patrones extraños por la curvatura extrema del espacio. Pero para un observador externo, tu descenso se ralentiza cada vez más a medida que te acercas al horizonte. El tiempo mismo se dilata tanto que parecerías congelado justo en el borde, tu imagen preservada eternamente en el momento de tu caída. Cruzas el horizonte, pero el resto del universo nunca te verá hacerlo. Estás atrapado en un limbo temporal, cayendo para siempre desde la perspectiva externa. Pero tu experiencia personal sería mucho más horrible. Si el agujero negro es de masa estelar, pequeño y compacto, las fuerzas de marea te destrozarían mucho antes de alcanzar el horizonte. Tu cabeza experimentaría una gravedad ligeramente diferente a tus pies, y esa diferencia aumentaría exponencialmente hasta que fueras literalmente estirado como espagueti, átomo por átomo, en un proceso que los físicos llaman espaguetización con una ironía cruel. Tus moléculas serían separadas, tus átomos desintegrados, hasta que no quedara nada reconocible de lo que alguna vez fuiste. Con agujeros negros supermasivos, paradójicamente, podrías cruzar el horizonte intacto debido a su tamaño colosal, pero tu destino final sería igualmente horrible una vez dentro. Dentro del horizonte de eventos, las leyes de la física tal como las conocemos simplemente se desmoronan. El espacio y el tiempo intercambian roles de una manera que nuestras mentes apenas pueden procesar. La dirección hacia la singularidad se convierte en tu futuro inevitable, tan ineludible como el próximo segundo. No puedes elegir no caer hacia el centro.
así como no puedes elegir no envejecer en el universo normal. Todas las trayectorias posibles, cada camino que podrías tomar, cada decisión que podrías hacer, conducen inexorablemente al mismo destino. La singularidad en el centro, donde la densidad se vuelve infinita y nuestras ecuaciones escupen infinitos y se rinden. Nadie sabe qué sucede realmente en ese punto, porque nuestras mejores teorías, la relatividad general y la mecánica cuántica, se contradicen violentamente en esas condiciones extremas. Pero esperen, porque hay algo aún más perturbador: la radiación de Hawking. En 1970, Stephen Hawking descubrió algo que sacudió los cimientos de la física teórica. Resulta que los agujeros negros no son completamente negros. Debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos, pueden emitir radiación y con el tiempo evaporarse por completo. La mecánica es fascinante y aterradora. El vacío cuántico está constantemente creando pares de partículas virtuales que normalmente se aniquilan instantáneamente. Pero cerca del horizonte de eventos, una partícula puede caer dentro mientras su pareja escapa, llevándose consigo una fracción infinitesimal de la masa del agujero negro. Repite este proceso durante eones inimaginables, y el agujero negro literalmente se evapora hasta desaparecer en una explosión final de radiación. Para agujeros negros supermasivos, este proceso toma un tiempo incomprensible, aproximadamente 10 elevado a 100 años, un número con 100 ceros, mucho más largo que la edad actual del universo. Pero para agujeros negros pequeños, microscópicos quizás, creados en colisiones de alta energía, la evaporación sería casi instantánea y liberaría energía equivalente a millones de bombas nucleares. Y aquí está la paradoja que mantiene despiertos a los físicos. Cuando un agujero negro se evapora, ¿qué sucede con toda la información sobre la materia que cayó dentro? Las leyes cuánticas dicen que la información no puede destruirse, pero la relatividad general dice que cualquier cosa que cruce el horizonte está perdida para siempre. Esta paradoja de la información del agujero negro sigue sin resolverse después de 50 años de debate intenso. Los agujeros negros supermasivos también son responsables de algunos de los fenómenos más violentos del universo. Los cuásares. Cuando materia cae hacia un agujero negro supermasivo, se acumula en un disco de acreción que gira a velocidades cercanas a la luz, calentándose a millones de grados y emitiendo radiación tan intensa que un solo cuásar puede brillar más que 1000 galaxias enteras. Estos chorros de partículas energéticas pueden extenderse por millones de años luz, atravesando el espacio intergaláctico como lanzas cósmicas de destrucción pura. Si uno de estos chorros apuntara directamente hacia la Tierra, podría esterilizar nuestro planeta instantáneamente, despojándolo de su atmósfera y bañándolo en radiación letal. Y luego están las fusiones de agujeros negros, eventos tan cataclísmicos que cuando dos de estos monstruos colisionan, las ondas gravitacionales resultantes viajan a través del universo, haciendo que el espacio mismo se estire y comprima como una campana cósmica resonando. El Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser ha detectado decenas de estas fusiones, incluyendo una que involucró agujeros negros con masas combinadas de 150 soles. En el momento de la fusión, liberaron más energía que todas las estrellas del universo observable, combinadas, pero comprimida en una fracción de segundo. Es poder destructivo en una escala que desafía toda comprensión humana. Entonces, ¿deberíamos temer al agujero negro en el centro de nuestra galaxia? Por ahora, estamos seguros. Sagitario. La estrella está relativamente dormido, alimentándose ocasionalmente de nubes de gas pero sin representar amenaza inmediata. Sin embargo, en unos 1000 millones de años,
la Vía Láctea colisionará con la galaxia de Andrómeda, y sus agujeros negros centrales eventualmente se fusionarán, creando un titán gravitacional aún más monstruoso. Nuestro sistema solar probablemente será expulsado hacia los suburbios galácticos o, en el peor de los casos, enviado al exilio intergaláctico. Pero eso, en la escala temporal cósmica, es un problema para otro eón. Lo que sí deberías llevarte de esta inmersión en el abismo es una perspectiva humillante. Existen objetos en el universo tan densos, tan masivos y tan fundamentalmente extraños que rompen nuestras nociones de realidad. Son agujeros literales en el tejido del espacio-tiempo, regiones donde el universo se devora a sí mismo y donde las leyes que gobiernan nuestra existencia simplemente dejan de aplicarse. Y el hecho aterrador e innegable es que están en todas partes, al acecho en el corazón de casi cada galaxia, recordándonos que el cosmos no solo es vasto e indiferente, sino activamente destructivo. Somos hormigas viviendo en la sombra de gigantes que podrían aplastarnos sin siquiera notarlo. Y quizás esa es la lección más valiosa y humillante que los agujeros negros pueden enseñarnos. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, mientras respiras, mientras tu corazón late, la Vía Láctea está siendo arrastrada hacia algo. No es una metáfora ni una forma poética de describir el movimiento galáctico. Nuestra galaxia, junto con todas las galaxias vecinas en un radio de cientos de millones de años luz, está siendo jalada hacia una región del espacio que no podemos ver directamente, a una velocidad de casi 2 millones de kilómetros por hora. Los astrónomos lo llaman el Gran Atractor, y después de décadas de estudio, seguimos sin tener ni la más remota idea de qué es exactamente o por qué ejerce una fuerza gravitacional tan descomunal. Prepárense para enfrentar uno de los misterios más perturbadores del cosmos. Algo invisible está controlando el destino de miles de galaxias, incluida la nuestra. La historia comienza en 1976, cuando los astrónomos notaron algo extraño en el movimiento de las galaxias cercanas. Según el modelo estándar del Big Bang, todas las galaxias deberían alejarse unas de otras debido a la expansión del universo, como pasas en un pan que se hornea. Pero cuando midieron con precisión las velocidades de las galaxias en nuestro vecindario cósmico, descubrieron una anomalía perturbadora. Además del movimiento de expansión general, había un flujo coherente, un río galáctico masivo moviéndose en una dirección específica. Miles de galaxias, incluyendo la nuestra, estaban siendo arrastradas hacia un punto en el espacio situado aproximadamente a 250 millones de años luz de distancia, en la dirección de las constelaciones de Hidra y Centaurus. La fuerza requerida para mover tantas galaxias a tal velocidad debía ser absolutamente monstruosa, equivalente a decenas de miles de galaxias concentradas en una región relativamente pequeña del espacio. Pero aquí viene la parte verdaderamente inquietante. No podemos ver directamente lo que está causando esta atracción. El Gran Atractor se encuentra justo detrás de la zona de evitación, una región del cielo oscurecida por el disco de nuestra propia galaxia. El polvo y el gas de la Vía Láctea bloquean nuestra vista en luz visible, creando un punto ciego cósmico donde no podemos ver qué hay realmente allí. Es como intentar ver a través de una pared de niebla espesa mientras algo al otro lado te está jalando inexorablemente hacia él. Durante años, los astrónomos intentaron mapear la región usando radiación infrarroja y ondas de radio que pueden penetrar el polvo galáctico, y lo que encontraron fue inquietante. Hay un supercúmulo masivo de galaxias en esa dirección, llamado el supercúmulo de Norma. Pero incluso eso no es suficiente para explicar completamente la enorme atracción gravitacional. Y entonces, en 2013, descubrimos que la situación era aún más compleja y aterradora de lo que pensábamos. Resulta que el Gran Atractor
no es el destino final. Tanto nosotros como el gran atractor estamos siendo arrastrados hacia algo aún más grande, el supercúmulo de Laniakea, una estructura colosal que contiene más de 100.000 galaxias y se extiende por 500 millones de años luz. Y Laniakea misma está siendo influenciada por el supercúmulo de Shapley, situado a 650 millones de años luz de distancia, que contiene más de 8.000 galaxias y es la estructura más masiva detectada en un radio de 1.000 millones de años luz. Es como descubrir que no solo tu ciudad está moviéndose, sino que tu país entero está deslizándose por el mapa, arrastrado por corrientes geológicas que ni siquiera sabías que existían. Estamos atrapados en corrientes cósmicas que fluyen a través del universo, y no hay forma de escapar de su tirón gravitacional. La pregunta que debería mantenerte despierto por la noche es: ¿hacia dónde nos dirigimos exactamente? ¿Hay un destino final o simplemente continuaremos siendo arrastrados eternamente por estas corrientes cósmicas hasta que la expansión acelerada del universo nos separe de todo? Los cálculos sugieren que en aproximadamente 10.000 millones de años, si la energía oscura no interfiere demasiado, el grupo local de galaxias que incluye la Vía Láctea podría eventualmente fusionarse con estructuras más grandes en esta dirección. Pero para entonces, nuestro Sol ya habrá muerto. La Tierra será un cascarón estéril. Y cualquier registro de nuestra existencia habrá sido borrado. Somos pasajeros temporales en una galaxia que viaja inexorablemente hacia un destino que nunca presenciaremos. Pero el misterio del gran atractor no es la única señal perturbadora del espacio profundo. En agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio detectó algo que haría temblar los cimientos de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Durante exactamente 72 segundos, el telescopio captó una señal de radio extremadamente poderosa proveniente de la dirección de la constelación de Sagitario. La señal era tan fuerte, tan inusual y tan perfectamente ajustada a la frecuencia que los astrónomos habían predicho que usarían civilizaciones alienígenas para comunicarse, que el astrónomo Jerry Ehman, al revisar los datos impresos días después, escribió en el margen la palabra que daría nombre al misterio: WOW. La señal WOW es uno de los candidatos más fuertes que hemos detectado para una posible transmisión de inteligencia extraterrestre, y nunca se ha repetido ni explicado satisfactoriamente. La señal tenía características extraordinarias que la hacían casi imposible de explicar como un fenómeno natural. Su frecuencia era de 1420 MHz, justo en la línea de emisión del hidrógeno neutro, la frecuencia que los científicos consideran la más lógica para comunicación interestelar, porque el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, y cualquier civilización tecnológica probablemente la conocería. La intensidad de la señal aumentó y disminuyó exactamente como cabría esperar de una fuente extraterrestre mientras la Tierra rotaba y el telescopio barría el cielo. Y sin embargo, a pesar de décadas de búsquedas exhaustivas, usando telescopios más potentes, apuntando exactamente a esa región del espacio, nunca hemos vuelto a detectar nada remotamente similar. Es como si alguien o algo hubiera enviado un mensaje, esperado exactamente el tiempo que tardamos en detectarlo, y luego guardara silencio para siempre. Las explicaciones propuestas varían desde lo mundano hasta lo fantástico. Algunos científicos sugieren que fue interferencia de un satélite terrestre o un fenómeno atmosférico extraño, pero ninguna de estas explicaciones encaja perfectamente con las características observadas. Otros proponen que podría haber sido la emisión de un cometa que contenía mucho hidrógeno, aunque esto también tiene problemas para explicar la intensidad y duración exactas. Y luego están los que se atreven a sugerir lo obvio, pero aterrador, que fue exactamente lo que parecía ser: una transmisión deliberada de una civilización extraterrestre
que simplemente rotó su antena cósmica hacia otra dirección después de barrer nuestra posición. Si eso es cierto, entonces vivimos en un universo donde no estamos solos, pero donde nuestros vecinos cósmicos son tan avanzados o tan distantes que su comunicación con nosotros es tan breve y casual como una llamada telefónica equivocada. Pero la señal wow no está sola. El universo nos bombardea constantemente con señales misteriosas que desafían explicación. Las ráfagas rápidas de radio son pulsos de energía increíblemente intensos que duran apenas milisegundos, pero liberan tanta energía como el Sol en varios días. Se detectan varias veces al día provenientes de galaxias distantes, y aunque la mayoría ocurre una sola vez, algunas fuentes las emiten repetidamente. ¿Son púlsares extremos? ¿Agujeros negros devorando estrellas de neutrones? ¿O transmisiones de civilizaciones tipo 3 en la escala de Kardashev, capaces de manipular la energía de galaxias enteras? Nadie lo sabe con certeza. Y cada nueva detección profundiza el misterio, en lugar de resolverlo. Y luego está el problema más fundamental de todos: la paradoja de Fermi. Si el universo está lleno de galaxias, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas, y si incluso una fracción minúscula de esas estrellas tiene planetas capaces de desarrollar vida inteligente, entonces, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué el espectro electromagnético no está saturado de transmisiones alienígenas? ¿Por qué no hemos detectado megaestructuras artificiales o signos de ingeniería a escala estelar? El silencio cósmico es ensordecedor, y las posibles respuestas son todas inquietantes. Quizás somos los primeros, lo cual es estadísticamente improbable, pero posible. Quizás las civilizaciones inteligentes son inevitablemente efímeras, destruyéndose a sí mismas poco después de alcanzar capacidad tecnológica. O quizás simplemente somos demasiado primitivos para detectar o comprender las verdaderas comunicaciones de civilizaciones avanzadas, como hormigas intentando captar señales Wi-Fi. Lo que el gran atractor y estas señales misteriosas nos enseñan es que el universo opera en escalas y de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Somos arrastrados por fuerzas invisibles a través del cosmos, posiblemente rodeados de mensajes que no podemos descifrar, viviendo en un océano de misterios donde cada respuesta genera 10 preguntas nuevas. Y quizás eso es exactamente como debe ser. El universo no nos debe explicaciones ni claridad. Es vasto, antiguo e indiferente a nuestra necesidad de comprensión. Pero seguimos buscando, seguimos escuchando, seguimos construyendo telescopios más grandes y detectores más sensibles, negándonos a aceptar el silencio como respuesta final. Porque en el fondo, la verdadera pregunta no es si estamos solos o hacia dónde nos dirigimos, sino si tenemos el coraje de seguir haciendo preguntas incluso cuando las respuestas nos aterroricen. Durante miles de años, los humanos miramos al cielo nocturno y nos preguntamos si existían otros mundos más allá de nuestro sistema solar. La respuesta llegó en 1995, cuando detectamos el primer exoplaneta orbitando una estrella similar al Sol. Desde entonces hemos descubierto más de 5.000 mundos alienígenas, y lo que hemos aprendido es absolutamente aterrador. El universo tiene una imaginación para crear pesadillas que supera ampliamente cualquier cosa que podríamos haber inventado en nuestras más oscuras ficciones. Prepárense para conocer planetas donde la lluvia es de vidrio fundido, donde los océanos no tienen fondo, donde un año dura apenas unas horas, y donde la materia misma adopta formas que desafían toda comprensión. Bienvenidos al catálogo de mundos imposibles. Comencemos con HD 189733b, un gigante gaseoso que los astrónomos apodaron informalmente como el planeta del infierno de vidrio. Este mundo, situado a 63 años luz de distancia,
tiene una característica que haría temblar hasta al escritor de ciencia ficción más imaginativo. Llueve vidrio de forma horizontal a velocidades de 8.700 km por hora. Sí, escucharon correctamente. Vidrio fundido azotado por vientos que hacen que los huracanes terrestres parezcan brisas suaves. El planeta está bloqueado por marea a su estrella, lo que significa que un hemisferio enfrenta perpetuamente al Sol, mientras el otro permanece en oscuridad eterna. El lado diurno alcanza temperaturas de 1000 grados Celsius, vaporizando silicatos que luego son arrastrados por vientos supersónicos hacia el lado nocturno, donde se condensan en cristales de vidrio que caen de lado, atravesando la atmósfera como proyectiles mortales. Imagina estar atrapado en ese mundo, donde el cielo no solo es hostil, sino activamente asesino, donde cada segundo te bombardean fragmentos de vidrio más rápidos que las balas. Pero HD 189.733b no es el único mundo que desafía nuestra comprensión de habitabilidad. Consideren Kepler 70b, un planeta que orbita su estrella en apenas 5 horas y 41 minutos. Déjenme repetir eso para que el cerebro lo procese. Un año completo en ese planeta dura menos de 6 horas. La estrella ocupa la mitad del cielo desde la superficie del planeta, y las temperaturas superan los 2700 grados Celsius, lo suficientemente calientes como para vaporizar roca sólida. La gravedad extrema y la proximidad a la estrella están literalmente evaporando el planeta, arrancando su atmósfera y convirtiéndolo en una cola cometaria de gas ionizado que se extiende millones de kilómetros en el espacio. Este mundo está muriendo en tiempo real, desintegrándose grano por grano bajo la radiación implacable de su estrella madre. En quizás 10 millones de años no quedará nada más que un núcleo rocoso, fundido, orbitando en silencio. Luego están los mundos oceánicos, y aquí es donde la claustrofobia cósmica alcanza nuevos niveles. Ta-1214b es un exoplaneta donde la superficie entera está cubierta por un océano tan profundo que no tiene fondo en el sentido tradicional. A medida que desciendes en este océano alienígena, la presión aumenta hasta que el agua adopta formas exóticas de hielo que solo existen bajo presiones extremas. Hielo 7, hielo 10, formas cristalinas que permanecen sólidas a temperaturas que harían hervir el agua en la Tierra. Bajo estos océanos kilométricos de profundidad, no hay suelo rocoso esperando, solo más capas de hielos exóticos comprimidos por su propio peso, formando un manto que eventualmente se funde en el núcleo ardiente del planeta. Si existiera vida en estos mundos, nunca vería el cielo, nunca conocería la tierra firme. Existiría en una oscuridad líquida eterna, donde la luz del sol es apenas un recuerdo lejano filtrado a través de kilómetros de agua. Es un tipo diferente de horror, no la destrucción violenta, sino el aislamiento absoluto en un universo de presión aplastante. Y entonces están los Júpiteres calientes, gigantes gaseosos del tamaño de Júpiter, o mayores que orbitan tan cerca de sus estrellas que sus atmósferas hierven y se expanden hacia el espacio. WASP-12b es uno de los más extremos. Completa una órbita en poco más de un día terrestre, y su atmósfera superior alcanza temperaturas de 2500 grados Celsius. Pero lo verdaderamente perturbador es que estos planetas no deberían existir donde están. Los modelos de formación planetaria dicen que los gigantes gaseosos solo pueden formarse lejos de sus estrellas, donde hace suficiente frío para que el hielo y el gas se condensen. Entonces, ¿cómo llegaron estos monstruos a órbitas tan cercanas? La respuesta es aterradora. Migraron hacia adentro, probablemente destruyendo cualquier planeta terrestre que estuviera en su camino,
arrasando sistemas solares enteros en su descenso gravitacional hacia la aniquilación. Si un Júpiter caliente hubiera migrado a través de nuestro sistema solar primitivo, la Tierra nunca habría existido, vaporizada o expulsada al espacio interestelar antes de que la vida tuviera oportunidad de comenzar. Pero quizás el tipo de exoplaneta más extraño y fascinante sea 55 Cancri e, un mundo que los científicos creen podría ser un planeta de diamante. Este supertierra orbita su estrella cada 18 horas y tiene una masa 8 veces mayor que nuestro planeta. Las condiciones de presión y temperatura en su interior son tan extremas que los científicos teorizan que gran parte del carbono en el planeta habría cristalizado en forma de diamante. Imagina un mundo donde el manto no es de roca fundida, sino de diamante comprimido, donde las montañas son literalmente gemas del tamaño de continentes. La superficie alcanza temperaturas de 2400 grados Celsius, lo suficientemente caliente como para formar océanos de lava que brillan con un resplandor infernal. Es belleza y horror, fusionados en un solo objeto celeste. El planeta más valioso imaginable y completamente imposible de alcanzar o explotar. La naturaleza creando tesoros imposibles como una broma cósmica. Y no podemos ignorar los planetas rebeldes, mundos que fueron expulsados de sus sistemas solares durante eventos cataclísmicos y ahora vagan por el espacio interestelar en total oscuridad. Los modelos sugieren que podría haber miles de millones de estos planetas huérfanos en nuestra galaxia, vagando eternamente entre las estrellas sin luz solar, sin estaciones, congelados a temperaturas apenas por encima del cero absoluto. Si alguno de estos mundos tuvo vida antes de ser expulsado, ahora existe en una noche eterna, preservada bajo kilómetros de hielo, esperando un rescate que nunca llegará. Es soledad cósmica en su forma más pura. Mundos enteros cortados de la luz y el calor, derivando por la oscuridad durante miles de millones de años sin propósito ni destino. Pero aquí está la verdad más inquietante sobre todos estos exoplanetas imposibles. Cada uno nos enseña que nuestro sistema solar, con sus órbitas ordenadas y sus planetas en zonas relativamente seguras, es la excepción, no la regla. La mayoría de los sistemas planetarios que hemos descubierto son caóticos, violentos y completamente inhóspitos para cualquier forma de vida que podamos imaginar. Los Júpiteres calientes destruyen órbitas estables. Los planetas de vidrio convertirían cualquier visitante en polvo en segundos. Los mundos oceánicos nunca permitirían que la vida alcanzara la superficie. Estamos viviendo en un oasis de estabilidad, en un desierto cósmico de mundos infernales. Y la probabilidad estadística de que existamos aquí, ahora, capaces de contemplar estas pesadillas planetarias, es tan pequeña que da vértigo. Y sin embargo, a pesar de todo este catálogo de horrores, los científicos siguen buscando planetas habitables, mundos en la zona Goldilocks donde el agua líquida podría existir en superficie. Hemos encontrado candidatos prometedores. TRAPPIST-1 con sus 7 planetas rocosos. Próxima Centauri b, orbitando la estrella más cercana a nuestro Sol. Kepler 442b, que podría tener océanos y atmósfera. Pero incluso estos mundos potencialmente habitables vienen con advertencias aterradoras. Muchos orbitan enanas rojas, estrellas que emiten llamaradas violentas capaces de esterilizar superficies planetarias con radiación. Otros están bloqueados por marea, creando hemisferios de calor extremo y frío mortal. La habitabilidad es un concepto mucho más complejo y raro de lo que alguna vez pensamos. Lo que estos mundos imposibles nos revelan es una verdad fundamental sobre el universo. Es un lugar de extremos, donde las condiciones que consideramos normales, las temperaturas moderadas, las órbitas estables, la presencia de agua líquida,
son extraordinariamente raras. Somos, en el sentido más literal posible, ganadores de una lotería cósmica donde los boletos eran casi infinitos y las probabilidades microscópicas. Cada exoplaneta descubierto, cada mundo infernal catalogado, cada gigante gaseoso migratorio estudiado, refuerza una lección humillante. La Tierra no es solo especial, es casi imposiblemente afortunada. Y quizás esa es la razón por la que deberíamos cuidarla con más fervor, porque ahora sabemos, con certeza científica absoluta, que no hay otro lugar como este en cientos de años luz a la redonda. Somos náufragos en una isla paradisíaca rodeada por un océano de mundos que nos matarían en segundos. Y esa perspectiva, ese conocimiento de nuestra fragilidad cósmica, debería cambiar fundamentalmente cómo vemos nuestro hogar y nuestro lugar en el universo. Hemos explorado la oscuridad invisible que domina el cosmos, los devoradores gravitacionales que acechan en el corazón de las galaxias, las fuerzas misteriosas que arrastran a miles de galaxias hacia destinos desconocidos, y los mundos infernales que pueblan el universo. Pero ahora debemos enfrentar la pregunta más terrorífica de todas, aquella que mantiene despiertos a los cosmólogos en las noches más oscuras. ¿Cómo termina todo esto? ¿Cuál es el destino final del universo, de cada estrella, de cada átomo, de cada pensamiento que alguna vez existió? Las respuestas que la ciencia ofrece no son reconfortantes. Son, de hecho, algunas de las ideas más aterradoras que la mente humana ha concebido. Prepárense para contemplar el fin absoluto de todo lo que existe. La primera posibilidad es la muerte térmica, también conocida como el Big Freeze, y es quizás la más desoladora de todas las opciones. Si la energía oscura continúa comportándose como lo ha hecho hasta ahora, el universo continuará expandiéndose para siempre, cada vez más rápido, separando las galaxias hasta que cada una esté completamente aislada en su propio horizonte cósmico. En unos 100.000 millones de años, todas las estrellas habrán agotado su combustible nuclear y se habrán apagado. El universo se sumergirá en una oscuridad que nunca terminará. Las últimas enanas rojas se enfriarán hasta convertirse en enanas negras, objetos hipotéticos tan fríos que ni siquiera emiten radiación térmica detectable. Los planetas derivarán en órbitas cada vez más erráticas hasta ser expulsados al espacio interestelar o caer en los restos estelares muertos. Y el frío, ese frío absoluto que se acerca cada vez más al cero absoluto, se apoderará de todo. Pero la muerte térmica no se detiene ahí. Con el tiempo suficiente, incluso los objetos más estables del universo comenzarán a desintegrarse. Los protones, esas partículas fundamentales que forman los núcleos atómicos y que creíamos eternas, podrían no serlo. Algunas teorías de física de partículas predicen que los protones tienen una vida media finita de aproximadamente 10 elevado a 30 años. Es un número tan absurdamente grande que hace que la edad actual del universo, 13.800 millones de años, parezca un parpadeo. Pero si los protones decaen, entonces, eventualmente, toda la materia ordinaria en el universo se desintegrará en radiación y partículas más ligeras. Las estrellas muertas se evaporarán átomo por átomo. Los planetas se disolverán en nubes de partículas subatómicas. Todo lo sólido, todo lo que alguna vez tuvo forma y estructura, se convertirá en un mar difuso de radiación, enfriándose eternamente. Y luego están los agujeros negros, los últimos bastiones de estructura en un universo moribundo. Durante eones inimaginables, estos monstruos gravitacionales persistirán, devorando ocasionalmente los escasos restos de materia que deriven demasiado cerca. Pero incluso ellos no son eternos.
La radiación de Hawking, ese fenómeno cuántico que mencionamos anteriormente, garantiza que incluso los agujeros negros supermasivos eventualmente se evaporarán. Un agujero negro con la masa del Sol tardaría 10 elevado a 67 años en evaporarse completamente. Los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias, con masas de miles de millones de soles, persistirán durante 10 elevado a 100 años o más. Pero eventualmente, inexorablemente, se evaporarán también, liberando su última energía en un destello final de radiación que nadie estará presente para presenciar. Y cuando el último agujero negro desaparezca, el universo entrará en su estado final, la era oscura, un océano infinito de partículas dispersas tan separadas entre sí que la probabilidad de que dos se encuentren es prácticamente cero. Entropía máxima, temperatura uniforme apenas por encima del cero absoluto y silencio absoluto para siempre. Pero quizás el fin no llegue de forma tan pacífica. La segunda posibilidad es el Big Rip, el gran desgarro, y es posiblemente el escenario más violento y aterrador imaginable. Si la energía oscura no es constante, sino que se acelera con el tiempo, entonces la expansión del universo no solo continuará, sino que se volverá exponencialmente más rápida hasta que literalmente desgarre el tejido del espacio-tiempo. Los científicos han calculado el cronograma de este apocalipsis cósmico con una precisión escalofriante. Primero, aproximadamente 1.000 millones de años antes del fin, los cúmulos de galaxias se desgarrarán. Las galaxias individuales separadas unas de otras por la expansión acelerada. Después, 60 millones de años antes del final, las propias galaxias se desintegrarán. Las estrellas arrancadas de sus órbitas y enviadas a la deriva en un espacio que se expande más rápido de lo que la gravedad puede contener. 3 meses antes del Big Rip, los sistemas estelares se desintegrarán. La Tierra sería arrancada de su órbita alrededor del Sol, lanzada al espacio mientras el tejido mismo del espacio-tiempo, entre ellos, se expande más rápido que la velocidad de escape gravitacional. 30 minutos antes del final, la propia Tierra se desgarraría, la fuerza de la expansión superando la fuerza electromagnética que mantiene unidas las moléculas. Los océanos se evaporarían instantáneamente, la corteza terrestre se fragmentaría y el planeta se convertiría en una nube de escombros, dispersándose a velocidades imposibles. Y en los últimos femtosegundos, antes de la aniquilación total, incluso los átomos individuales serían desgarrados, los electrones arrancados de sus órbitas, los núcleos atómicos separados, los propios quarks dentro de los protones y neutrones forzados a separarse. El universo literalmente se desgarraría hasta el nivel más fundamental posible. Y luego, simplemente, dejaría de existir en cualquier forma coherente. La tercera posibilidad es el Big Crunch, el gran colapso. Un escenario que al menos tiene cierta simetría poética. Si la densidad de materia y energía en el universo es mayor de lo que pensamos, si la energía oscura de alguna manera se debilita o invierte su efecto, entonces la expansión del universo podría eventualmente detenerse y revertirse. Las galaxias comenzarían a acercarse en lugar de alejarse. El espacio mismo comenzaría a contraerse, comprimiendo todo el contenido del universo de vuelta hacia donde comenzó. Las galaxias colisionarían y se fusionarían, las estrellas se harían más densas y más calientes a medida que el espacio se comprime a su alrededor. La radiación cósmica de fondo, ese eco frío del Big Bang, se volvería cada vez más caliente hasta que el universo entero se convirtiera en un horno cósmico donde ninguna estructura podría sobrevivir. Eventualmente, en los momentos finales, toda la materia, energía, espacio y tiempo serían comprimidos de vuelta en una singularidad, un punto de densidad infinita donde las leyes de la física colapsan y todo lo que alguna vez existió
se reduce a nada. Algunos físicos especulan que esto podría desencadenar un nuevo Big Bang, un universo renaciendo de las cenizas del anterior, pero no tendría memoria ni conexión con lo que vino antes. Sería un reseteo completo, borrando toda evidencia de que alguna vez existimos. Pero hay más escenarios aterradores. El Big Bounce sugiere ciclos eternos de expansión y colapso, universos naciendo, muriendo y renaciendo en un patrón infinito, cada iteración potencialmente con leyes físicas diferentes. La falsa vacío sugiere que nuestro universo podría estar en un estado metaestable, como una roca en la cima de una montaña, y que en cualquier momento podría caer al verdadero vacío en un evento catastrófico que propagaría a la velocidad de la luz, reescribiendo las constantes fundamentales de la física y aniquilando todo a su paso. Y luego está el escenario del universo simulado, la idea de que si vivimos en una simulación computacional, el fin podría llegar simplemente cuando alguien o algo decida apagar el sistema. Entonces, ¿cuál de estos destinos nos espera realmente? La honesta y aterradora verdad es que no lo sabemos con certeza. Nuestras ecuaciones pueden proyectarse hacia el futuro, pero la energía oscura sigue siendo un misterio. La naturaleza última del espacio-tiempo permanece sin resolver, y la física en condiciones extremas podría comportarse de maneras que aún no comprendemos. Lo que sí sabemos es esto: sin importar cuál sea el mecanismo específico, el universo tiene un fin. Ya sea en hielo, fuego o un desgarro cuántico, todo lo que existe eventualmente dejará de existir. Cada estrella que brilla, cada planeta que orbita, cada pensamiento que se piensa, cada obra de arte creada, cada amor sentido, cada descubrimiento científico realizado, todo será borrado, como si nunca hubiera existido. Y aquí está la pregunta filosófica final que debemos enfrentar. Si todo termina, si incluso los átomos que nos componen eventualmente se desintegrarán en radiación dispersa, ¿importa algo de lo que hacemos? Los nihilistas dirían que no, que el fin inevitable del universo hace que todo sea fundamentalmente sin sentido. Pero quizás esa es precisamente la perspectiva equivocada. Quizás el hecho de que todo es temporal, de que cada momento es único e irrecuperable, es exactamente lo que le da significado. Somos patrones temporales de materia organizada que han alcanzado la capacidad de contemplar su propia existencia, de comprender su lugar en el cosmos, de apreciar la belleza transitoria de las estrellas sabiendo que eventualmente se apagarán. Somos el universo experimentándose a sí mismo, consciente de su propia mortalidad cósmica. Así que mientras viajamos hacia nuestro destino inevitable, en escalas temporales que hacen que la existencia de la humanidad entera sea menos que un suspiro, podemos elegir cómo respondemos. Podemos sucumbir a la desesperación existencial, abrumados por nuestra insignificancia cósmica. O podemos encontrar una extraña belleza en la comprensión de que somos parte de algo vasto e impermanente, que cada momento de consciencia es un regalo estadísticamente improbable en un universo que tiende inexorablemente hacia el frío y la oscuridad. Los misterios del espacio profundo que aterrorizan a los científicos, la materia oscura invisible, los agujeros negros devoradores, las fuerzas que nos arrastran hacia destinos desconocidos, los mundos infernales y el fin inevitable de todo, no son solo fuentes de terror, son recordatorios de que existir, aquí y ahora, capaces de contemplar estas verdades cósmicas, es el mayor milagro de todos. Y quizás eso, al final, es lo único que realmente necesitamos saber.